Creo que el estafador resultó estafado. Todo empezó cuando tenía 21 años. Yo era joven e ingenuo. No conocía a mi padre y mi madre, que era lo único que tenía en la vida, había descansado después de una larga batalla contra el cáncer. No tenía muchas oportunidades. Con muchísimo esfuerzo había estudiado una carrerita técnica de administración de empresas. En ese momento y mirando hacia atrás no tengo ni idea de por qué estudié administración de empresas. Y es que pensándolo con cabeza fría, ¿qué empresa iba a querer que un hombre joven, mediocre y con una carrera técnica, ni siquiera profesional, sino técnica, le administrara su empresa? Pero uno no sabe esas cosas, ni se las imagina. Lo único que yo sabía era que pa'lante es pa' allá. Me dieron un empleo en una empresa muy grande de mi ciudad. Me contrató directamente una alta ejecutiva para ser su asistente. Y daba la coincidencia de que justamente era la hija del dueño de la empresa. Un viejo malo y tramposo, acostumbrado a pasar por encima de todo el mundo y aprovecharse de todo el que se lo permita. Pues resulta que mi jefe era una señora mayor que yo, pero muy guapa, eso sí, y al parecer le gustaba el pollo o el colágeno, porque no pasó ni un mes y ya se me estaba insinuando. De hecho, eran más que insinuaciones. La señora era muy precisa y concreta al explicarme todo lo que ahora incluían mis labores. Y yo, que no soy de palo, pues vi la oportunidad de disfrutar del momento, a la vez que conservaba mi empleo. Eso sí, por fuera de su oficina, el trato era meramente profesional y casi nulo. Pero una vez que estábamos a solas, la jefe se convertía en una leona. Un buen día me dijo que necesitaba abrirme una cuenta bancaria internacional para recibir y mover un dinero, y me ofreció una bonificación económica si le hacía el favor. Y yo, que no tenía ni idea de lo que podía suceder, acepté. Ni siquiera por hacerle el favor, sino por la bonificación. Fuimos al banco y yo firmé todo lo que tenía que firmar. Me entregaron la chequera, la tarjeta de débito, a la cual le puse la clave que ella misma me había dicho que pusiera, y al salir del banco le entregué eso a ella. Agradecida por el favor, me dio mi bonificación económica y además otra bonificación en especie, allá mismo en su oficina, donde siempre sucedía todo lo relacionado con nuestra particular relación. Pasaron como 2 meses, todo normal y tranquilo. Un día me citó a su oficina como de costumbre, pero me dejó muy claro desde la llamada que esta vez no era para eso, sino para hablar de un tema más bien delicado. Cuando entré, allí estaba con su papá, el viejo dueño de la empresa. Me pidieron que me sentara y me explicaron que estaban metidos en un pequeño problema, que yo podía ayudarlos a salir de él y a cambio me pagarían una buena cantidad de dinero. Les pedí que me explicaran qué debía hacer. Palabras más, palabras menos, necesitaban a alguien que asumiera las consecuencias legales de unos negocios que al parecer habían salido mal. Si yo firmaba unos documentos y aceptaba la responsabilidad, iría a un juicio legal donde tendría que declararme culpable y asumir la culpa. El juez diría que la condena sería una multa por una cantidad de dinero muy alta que ellos pagarían, y después de eso todo seguiría como si nada, con la diferencia de que ahora me pagarían $10,000, además de un nuevo puesto administrativo con un sueldo 5 veces mayor al que tenía en ese momento. Según como me lo explicaron, todo parecía rápido y sencillo. Y para no alargar la historia, yo acepté. Les firmé los documentos que me dijeron y para celebrar, una vez que se fue el viejo, aprovechamos que estábamos en su oficina para amarnos la que sería nuestra última vez. Todo tal y como me lo habían explicado, vino la policía. Preguntaron por mi nombre, les dije que sí, que era yo, pero a diferencia de lo que me dijeron, me esposaron y me llevaron detenido de inmediato, acusado de una serie de cosas que yo ni entendía. Allá en la comisaría de policía, mi jefe llegó y me dijo que no me preocupara, que al día siguiente sería el juicio y ellos pagarían la fianza
y saldría libre y todo seguiría como de costumbre, con la diferencia de que ahora yo tendría un sueldo increíble. Pues les creí, así que estaba tranquilo. Pasé la noche en la celda de la comisaría y al día siguiente, a primera hora, los policías me dijeron que sería el traslado a una prisión de mediana seguridad en una ciudad que queda a 18 horas de distancia en auto de la que vivía. Y en ese momento sentí el verdadero terror. Les dije que estaban equivocados, que yo realmente iría ese día era a un juicio y que pagarían la fianza. Pero me explicaron que no habría ningún juicio, pues la evidencia sobre mí era más que suficiente para emitir condena sin oportunidad de juicio, y que como se había tratado de un tema que había movido tantísimo dinero, no había posibilidad de liberarme con fianza, o sea, con una multa. El hecho es que los policías no me estaban preguntando si quería ir o no, y al día siguiente ya estaba privado de la libertad en un centro carcelario gigante. No terminaba de creer lo que estaba sucediendo. Por fortuna me dejaron en una zona en la que mis compañeros eran personas inofensivas. En cualquier caso, la experiencia no fue para nada grata. De hecho, es lo más horrible que he tenido que pasar en toda mi vida. Para no alargarles el cuento, no tuve más remedio que aceptar mi destino. Al poco tiempo me hice amigo de un abogado que estaba también cumpliendo su condena. Él me ayudó a adaptarme, me tendió la mano y fue un gran apoyo mental y emocionalmente en ese momento. Le conté todo lo que me había pasado y me explicó que efectivamente me habían embaucado de la peor manera posible. Pues entre todo lo que firmé acepté un montón de responsabilidades y aparentemente hasta un poder para que otro abogado que yo ni conocía me representara y llevara mi caso. El mismo que un día vino y me explicó que tendría que cumplir una condena de 12 años allí. Yo le pregunté si al menos me iban a dar los $10,000 que me prometieron y me respondió que no sabía de qué le estaba hablando. Me tomó varios meses aceptarlo, pero ya no había marcha atrás. Asumí que eso me había sucedido por ambicioso y por ingenuo. Estando allí, aproveché los diferentes programas que ofrecen para estudiar y aprender diferentes artes. Me hice panadero y aprendí varios idiomas. No me metí en problemas, evité hacerme la vida más difícil y resumiendo todo el calvario, por diversas razones, al cumplir 7 años allí en enero del 2021, obtendría mi libertad definitiva por buen comportamiento. En cuanto a mi amigo, él no era de nuestro país. Lo habían detenido en un viaje atendiendo un asunto y pues con justa razón, pero toda su familia estaba en otro país. No los había podido ver desde que había llegado a la prisión. Hablaba con ellos por teléfono, pero cada vez que colgaba la llamada se ponía a llorar. En ese momento agradecí el estar absolutamente solo en la vida. Al menos mi madre no sufriría de esa manera. Llegó febrero de 2020 y en las noticias empezó a hablarse de un virus que estaba afectando a todo el mundo y por el cual se establecieron cuarentenas obligatorias en diferentes lugares del mundo. Eso llevó a que quienes estábamos próximos a salir obtuviéramos repentinamente la libertad. Y en cuestión de una semana empezaron a liberar a un montón de compañeros. Un día sin previo aviso, simplemente un guardia me dijo que era mi día de suerte y saldría libre. Tampoco lo podía creer, no tuve ni tiempo para despedirme de mi amigo, porque los guardias tampoco me estaban preguntando si quería salir, me estaban avisando. Cuando caí en cuenta de la realidad, me estaban entregando la ropa que tenía puesta el día que me trajeron y me permitieron mi libertad. Fue tremendamente confuso. Estaba absolutamente solo en una ciudad que ni conocía, en circunstancias mundiales nunca antes vistas porque las calles estaban absolutamente desocupadas. No sabía qué hacer y lo único que se me ocurrió fue ir a buscar un albergue para habitantes de calle. Estaba abarrotado, no le cabía ni una persona más, pero al menos me dieron ropa y comida para ese día. Pasé la noche en las calles una semana.
Cada día encontraba un nuevo lugar donde brindaban ayuda a los menos favorecidos y allí podía comer y asearme. No sé cómo se me ocurrió, en medio de mi desesperación, que a lo mejor podía ir a un banco a solicitar una tarjeta de crédito o un crédito para sobrevivir temporalmente. Y recordé el banco en el que mi ex jefe me había abierto la cuenta. A lo mejor, basándose en que ya ellos tenían mis datos y antecedentes de buen movimiento de dinero, me darían al menos una tarjetica de crédito con un cupo mínimo. Busqué una sucursal de ese banco en la ciudad en la que estaba, me bañé en el albergue donde me dejaban asearme y fui al banco con la ropa recién lavada. Al pasar con una cajera, le expliqué que quería solicitar una tarjeta de crédito. Me pidió mis datos, me hizo un par de preguntas de rutina y me dijo que sí, me aprobarían una tarjeta American Express con un sorprendente cupo de endeudamiento de $30,000. La cajera estaba sorprendida por ese cupo tan alto, no tanto como yo. Le pregunté por qué me estaban ofreciendo todo ese dinero y me dijo que probablemente se debía a que yo tenía un muy buen historial con ellos y por supuesto debido a la cuenta y la chequera que había movido con ellos. Sin embargo, esto se debía especialmente al hecho de que la tarjeta estaba siendo respaldada por los $352,000 que tenía en ese momento en mi cuenta y a mi nombre. Yo le pedí que por favor me repitiera la cifra, y lo hizo. $352,237,42 a mi nombre en una cuenta que estaba congelada por inactividad. Después de pasar saliva, le pedí que por favor me explicara muy detenidamente a qué se refería. Y amablemente me dijo que habían implementado unos nuevos protocolos de seguridad hace 4 años. Y como no había sido posible contactarme para renovar la tarjeta de débito, la chequera y vincular todos mis productos con mis datos biométricos, pues la cuenta estaba congelada, a la espera de que yo apareciera y quisiera descongelarla. Entonces me preguntó si quería hacerlo de una vez, pues solo tardaría unos 30 o 40 minutos. Obviamente le dije que sí quería descongelarla. Me ayudó con todo el proceso, me tomó mis huellas, mis datos biométricos y me entregó tanto la chequera como la tarjeta de débito. Me preguntó si también quería la tarjeta de crédito por la que había ido inicialmente. Y le dije que no, que ya no la necesitaba. Pero entonces me contó que si ella lograba gestionar esa tarjeta, recibiría una comisión a final de mes que le vendría muy bien, dadas las actuales circunstancias. Entonces le dije que sí, y de un momento a otro pasé de no tener absolutamente nada a tener $380,000. Allí mismo saqué 2,000 en efectivo y salí del banco derechito a comprarme ropa y zapatos. Luego me fui a un hotel de la ciudad y en el restaurante pedí tantísima comida deliciosa que terminé indigestado. Sentía que estaba soñando, no lo podía creer. Al día siguiente fui a un supermercado. Compré muchísimos suministros. Me gasté unos $10,000 en eso. Y los llevé al albergue donde me habían tendido la mano. Le entregué a la mujer encargada y le dije que eso bastaría para que ayudara un par de meses. Y justo allí, entregándole lo que había comprado, vi a mi amigo, el abogado, con el que había estado en prisión. Lo habían dejado en libertad el día anterior y estaba buscando ayuda tal y como yo lo había hecho. Lo abracé y le dije que se fuera conmigo al hotel, ya mismo. Al llegar, le conté todo lo que había sucedido. Él no podía creerlo. Fuimos al restaurante y celebramos comiendo de todo. Él, que tenía la mente un poco más clara que yo y la cabeza mucho más fría, cayó en cuenta de que mi ex jefe me empezaría a buscar tan pronto como se enterara de que yo estaba en libertad, especialmente porque necesitaba recuperar su dinero. Me dijo eso y nos fuimos a la habitación del hotel. Él se aseó, le di algo de ropa nueva y nos fuimos derecho al aeropuerto. Estábamos súper paranoicos. El aeropuerto estaba saturado de gente.
Fue muy difícil, pero logramos conseguir 2 vuelos a otra ciudad lejana. Durante el vuelo le pregunté qué quería hacer ahora que estaba en libertad. Y me dijo que quería ver a su familia cuanto antes. Le ofrecí $50,000 para que se fuera a su país de inmediato. Y él, amablemente, me pidió que me fuera a su lado. Me dijo que allí tenía los contactos suficientes para poner a producir ese dinero, crear un negocio rentable y empezar una nueva vida desde cero. No lo dudé ni un segundo. Tan pronto como llegamos a la otra ciudad, compramos vuelos para su país. Saldría al día siguiente. En medio de la emoción, olvidé un pequeño detalle. Y es que yo no tenía conmigo mi pasaporte, por lo que no pude viajar con él. Sin embargo, le di los $50,000 que le había prometido. Compramos un par de teléfonos móviles y quedamos conectados. Él llegó bien a su país y se reunió con su familia. Yo busqué una sucursal del banco en esa ciudad y saqué $10,000 en efectivo. Estaba muy paranoico, así que me fui a la terminal de transporte y viajé a otra ciudad. No quería dejar rastro porque no quería que mi ex jefe me encontrara. La situación en mi país se complicó mucho durante la cuarentena obligatoria. Yo encontré un hogar temporal en un pequeño pueblo. Traté de no llamar la atención y moverme entre campesinos para no levantar sospechas. Una vez que tuve la oportunidad, fui a una ciudad y solicité una copia de mi pasaporte. Tan pronto como lo tuve en mi mano, hablé con mi amigo y compré el tiquete para irme hacia su país. Reencontrarme con él fue espectacular. Era la única persona que genuinamente me había mostrado algo de empatía desde que mi madre había descansado. Yo aún tenía $250,000. Su familia siempre ha tenido panaderías, modestas y humildes. Entonces invertimos en crear una marca de panaderías y poner varias franquicias. Y así es como desde hace 3 años nos ganamos la vida honrada y tranquilamente. Somos mejores amigos y socios. Nos va muy bien. No he vuelto a saber nunca nada más ni de mi ex jefe ni de mi país. No uso redes sociales porque vivo aún con el constante miedo de que me estén buscando. Y no quiero que den con mi paradero. Así que uso el Facebook de mi novia, quien por cierto es súper chismosa y no se pierde las historias de Ruth. Fue ella quien me convenció de contar la mía y enviarla. Si llevas mucho tiempo por acá, te darás cuenta que esta es una historia antigua. Sí, probablemente ya la viste si eres una fiel seguidora. Sin embargo, me pareció súper interesante para todas las nuevas bellas que están llegando compartirles de nuevo este contenido tan entretenido y tan genial. Recuerda que si quieres una historia nueva, sale todos los días a las 3 de la tarde por mi canal. ¡Gracias! Cuando la realidad supera la ficción. Aunque suene a novela, esto me pasó a mí. Crecí en una pequeña zona rural con mis padres y hermanos. Cuando tenía 19 años, mi hermano me invitó a una discoteca a bailar un rato. Fuimos al pueblo más cercano, un pueblo pequeño pero muy transitado por su ubicación turística. Yo crecí en el campo, pero mis estudios los realicé en aquel pueblo, entonces mucha gente era conocida para mí. Ese día, mi hermano me invitó a bailar. Noté que en la barra de la discoteca estaba sentado un muchacho solo. ¿Cómo olvidarlo? Un hombre espectacular, una cara bonita, alto y una sonrisa de esas que enamoran. Pues yo quedé flechada tras esa sonrisa coqueta que aquel hombre me lanzó. Al rato me invitó a bailar y empezamos a conocernos más. Le pregunté a una amiga que estaba con nosotros y solo me dijo que era del pueblo. No tenía más información al respecto. Después de aquella noche, me lo cruzaba en todos los lugares a los que iba. Obviamente aprovechábamos para conocernos más. Hasta que un día me preguntó si quería ser su novia y yo sin dudarlo le dije que sí. Al poco tiempo entré a estudiar una carrera administrativa en la ciudad. Sin embargo, viajaba todos los días a mi casa, pues no era lejos y podía verme con mi novio a diario. Llevábamos 6 meses de una relación soñada. Hasta que un día, sin más ni más, me llama por teléfono y decide terminar nuestra relación. Así sin ninguna explicación. Yo sentí que mi mundo se derrumbaba. Intenté buscarlo para preguntarle qué había pasado, pero fue inútil. En su casa, la mamá lo negaba y el teléfono celular siempre se iba a buzón. En fin, después de varios días buscando una explicación, me di por vencida. Seguí con mis estudios en la U
hasta que casi un mes después me di cuenta que estaba embarazada. Hablé con mis padres y ellos y mis hermanos me apoyaron. Seguí estudiando y haciendo turnos en un restaurante para ayudarme con los gastos y todo marchaba bien. Casi 2 meses después de haber terminado con mi novio, llegó una señora a mi casa buscándome. Para ese momento aún no se me notaba mi embarazo. Esta señora llegó con un aire desafiante, una mirada brava, bastante engreída. Se le notaba que hacía poco se había operado todo el cuerpo y también noté que era mayor que yo, tal vez unos 20 años más. La señora me preguntó si yo era novia de Pepito Pérez. Se me hizo muy extraño, pero le dije que no, que él y yo habíamos terminado hace 2 meses y que no había vuelto a saber nada de él. A la señora le cambió la cara de arrogancia que traía y puso una llena de rabia. Le pregunté que quién era ella. Su respuesta me dejó tiesa, porque resultó ser la esposa de Pepito, con la que llevaba más de 3 años casado. Yo no lo podía creer. Nunca me había sentido tan engañada y decepcionada en la vida. Me quedé sin palabras. La señora me trató muy mal. Me dijo que había estado en el exterior el último año y que yo solo había sido un pasatiempo para él, que en una semana ellos se irían juntos a continuar su vida de casados, así que esperaba que yo no lo molestara más y respetara su hogar. Yo sentía un nudo en la garganta. Me quedé sin decir nada y la señora se fue. Pasó el tiempo, mi hijo nació y con el apoyo de mis padres pude terminar mi carrera. Cuando mi hijo tenía casi 1 año, mi hermano me dijo que en el pueblo estaba Pepito Pérez, que estaba solo de vacaciones y que pronto regresaría al exterior. Me sentí tentada a buscarlo para contarle de nuestro hijo, pero no lo hice. Como mis amigas viven en ese pueblo, les pregunté por él. Me dijeron que se había divorciado, que estaba de picaflor en las fiestas y que solo tenía planeado quedarse 1 mes. Picaflores coqueteando y buscando novias, ¿no? Mientras tanto, yo tenía mucho cuidado de no encontrarme con él y mucho menos que me viera con mi hijo. Un día al llegar a casa del trabajo, mi madre me dijo que tenía noticias. Que días después de que Pepito regresó al otro país donde vivía, lo habían arrestado por llevar cosas indebidas en su maleta y se podía enfrentar a una condena de 10 años. En ese momento sentí mucha tristeza por él. A pesar de todo lo que me hizo y cómo me hizo sentir, no le desearía a nadie algo tan horrible. Pasó el tiempo y con esfuerzo y unos ahorros puse una pequeña pastelería y panadería en un barrio de la ciudad. Allí conocí a un chico y empezamos a salir. Él tenía un niño casi de la misma edad de mi hijo, así que decidimos irnos a vivir los 4. Pero esa fue una relación desastrosa. Como me iba bien en mi negocio, él se dedicó a tomar y a pasar de fiesta en fiesta. Yo me la pasaba en casa o en la pastelería con los niños. Estaba agobiada, cansada, necesitaba ayuda en la pastelería, en casa con los niños, pero mi amada pareja solo pensaba en pasarla bien. Me tocó cerrar la pastelería porque las ventas no alcanzaban a cubrir los gastos, pues mi queridísimo amado se desentendió de las obligaciones en la casa y yo tenía que pagar todo, incluida la mensualidad del colegio de su hijo. Después de 5 años y con la frustración de haber cerrado mi negocio que con tanto sacrificio había montado, terminé mi relación y regresé con mi hijo a casa de mis padres. Me sentía fracasada, no había podido con mi negocio ni con mi hogar. Empecé a trabajar en una empresa en la ciudad. Allí trabajé por casi 2 años más. Pero como aún conservaba muchas cosas de la pastelería que había tenido, empecé a ofrecer postres para fiestas, cumpleaños y eventos en general. También hacía todo lo de la panadería. El negocio empezó a ir tan bien que me retiré de la empresa y seguí trabajando de forma independiente. Con la ayuda de mis padres y de mis hermanos, el negocio empezó a crecer y no tuve que abandonar a mi hijo. Yo repartía tortas y panes para muchos establecimientos de los pueblos aledaños. Mi hijo siempre me acompañaba después del colegio a realizar las entregas. Un sábado en la mañana, entregando un pedido en una panadería, entró Pepito Pérez. Yo sentí que se me iba a salir el corazón. Ya habían pasado 10 años. Me dijo, hola, y sonrió con esa sonrisa que tanto me gustaba. Ay, pero esta también, sí, ¿cómo va a decir? Bueno, sigue. Inmediatamente lo abracé y le dije que me daba mucho gusto volverlo a ver. Me dijo que quería hablar conmigo, pero no acepté. Le dije que estaba trabajando y que no tenía tiempo. Salí de ahí corriendo al recordar que mi hijo estaba enfrente de su padre. No sabía cómo explicarle. Mi hijo siempre supo el nombre del padre, pero lo tuvimos como un secreto entre los dos. Le maquillé un poquito las razones del por qué no estaba con él. Le dije que se había ido del país y que nunca supo que yo estaba embarazada.
que en ese tiempo no había la tecnología como ahora, que nunca pude ubicarlo. En fin, mi hijo no tenía una mala imagen de su padre. Cuando íbamos de regreso a casa, el niño me hizo la pregunta del $1.000.000. ¿Quién es ese señor, mamá? Así que sin mucho rodeo, yo le dije la verdad. Le dije que él era su papá, pero que recordara que él no sabía que él era su hijo. El niño se quedó callado y no volvió a decir nada en todo el camino. Al llegar la noche, Pepito Pérez llegó a mi casa, diciendo que teníamos que hablar. Se enteró que yo había tenido un hijo y que no se sabía de quién era. Así que me preguntó sin rodeos, ¿es hijo mío, verdad? Le respondí que sí. Al escuchar eso se le iluminó el rostro, los ojos se le llenaron de lágrimas. Me dijo que si yo le permitía conocerlo, y pues se podrán imaginar el cuadro. Padre e hijo conociéndose después de 10 años. Después del momento con mi hijo, me dijo que fueron casi 10 amargos años lejos de todos sus seres queridos. Y ahora saber que tenía un hijo con la única mujer que había amado de verdad lo llenaba de mucha alegría. Me pidió perdón, me explicó que todo lo hizo por ambición, pues toda su vida fue muy pobre y la señora con la que se había casado le ofreció un futuro próspero en otro país con oportunidades que en nuestro país pues nunca podría haber tenido. Me contó que cuando me conoció ya tenía todo planeado para viajar y que él, dentro de su inmadurez, pensó en solo pasarla bien antes de irse, pero que se había enamorado. Por eso nunca me pudo dar la cara. Según él, no quería verme sufrir. Desde ese día empezó a ir a la casa casi todos los días con la excusa de ver al niño. Compartía mucho tiempo con él y todos los domingos los pasábamos juntos los tres. Después de 2 años y de tanto pensarlo, decidimos darnos otra oportunidad. Se dedicó de lleno a la panadería conmigo. Al poco tiempo compramos un terreno cerca a la casa de mis padres. Allí entre los dos construimos una casa pequeña y adecuamos el lugar para el negocio. El año 2020 fue un trampolín para nuestro emprendimiento. Debido a que nadie podía salir de casa, nosotros empezamos a entregar más y más pedidos a domicilio. Ahora tenemos un hogar muy bonito. Un niño de 14 años y una niña de 1 año, 2 perros y un gato. Un negocio próspero y una familia feliz. Mira, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Recuerden que nada de esto me sucedió a mí, son historias anónimas que solo me dedico a leer. Si quieren saber qué me pasa a mí y qué hago yo en mi vida diaria, pasen por mi Instagram, @RuthCastroMontoya. Y si quieren enviar su historia, por favor, al correo storychismesruth@gmail.com. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. El que con lo ajeno se viste, en la calle lo desvisten. Soy una mujer económicamente solvente, emprendí y construí mi propia prosperidad. Me superé y salí adelante a pesar de una familia increíblemente tóxica. Un padre alcohólico y una madre obediente y sumisa que en la vida no supo otra cosa por hacer más que cocinar y parir hijos. Y perdonen que me exprese así de mis propios padres, pero no estoy diciendo nada que no sea cierto. Crecer con mis 8 hermanos y ver que todos los días estábamos rodeados de carencia y miseria fue horrible. Para que entren en contexto, hice una pastelería francesa y me concentré en conseguir clientes corporativos y de eventos sociales, por lo que podía vender muchas cantidades del mismo producto al mayoreo y no tenía que atender a clientes finales que iban buscando de a un producto nada más. El hecho es que cuando mi pastelería empezó a funcionar y empecé a tener dinero, quise ayudar a mis allegados. Lo primero que hice fue sacar a mi mamá del rancho en el que crecimos y alejarla de mi papá y los parásitos de mis hermanos, darle una vida digna y asegurarme de que no tuviera que volver a cocinar. Luego, uno a uno intenté ayudar a mis hermanos, pero por lo menos los hombres, que son unos vagos, no se dejaron ayudar. Y de las 3 mujeres, solo 2 aprovecharon la mano que les di y trabajan conmigo. Una de mis amigas también se dejó dar una mano y la vinculé a mi negocio. Fui muy condescendiente con ella, le ayudé en todo lo que pude y al comienzo todo iba de maravilla, hasta que le picó el bichito de la envidia. Ella no entendía por qué yo, siendo la dueña del negocio, quien arriesgaba el capital y quien disponía de todos los contactos, ganaba significativamente más dinero que ella, cuando por obvias razones ella tenía que trabajar 8 horas al día, cumplir con un horario y obligaciones, recibiendo tan solo un sueldo. Como mi intención realmente era ayudar,
No me lo tomé personal y decidí darle un aumento de sueldo porque finalmente sí era una buena trabajadora. Aprendía rápido y estaba escalando. Había empezado como auxiliar de cocina y ya estaba horneando y aprendiendo a decorar. Pero eso solo la tuvo contenta un par de meses más. Los demás empleados empezaron a contarme que ella decía cosas de mí a mis espaldas y trataba de indisponer a los demás empleados diciéndoles que no era justo que ellos, que hacían todo el trabajo y se esforzaban tanto, ganaban muy poco comparado con lo que yo ganaba, cuando el caso era que yo no hacía prácticamente nada. Al comienzo quise ignorarla, pero con el paso del tiempo noté que ella había cambiado mucho conmigo. La situación se estaba poniendo tensa y otros empleados de la pastelería se estaban contagiando. Un mal día me llegó con el cuento de que ella había tenido que coger un dinero de la caja registradora porque había tenido una calamidad doméstica terrible y era tan urgente que no había encontrado otra manera de salir de su problema. Eso sí, estaba mansita con la cabeza agachada y casi llorándome. Me explicó que ella me pagaría mi dinero íntegramente, pero que por favor la esperara a que se recuperara de su impasse económico. Yo decidí aceptar la situación y reaccionar en calma. Le dije que no se preocupara, que me pagara cuando solucionara su problema. Al fin y al cabo, para mí no era tanto dinero. Unos $500 aproximadamente. Cuando llegó el momento de pagarle su sueldo, pensé en descontarlo por derecha, pero no quise hacerle eso ya que sé cuánto necesita su sueldo un empleado. Así que simplemente le pagué íntegro su dinero. Pensé que teniendo esa condescendencia con ella, cambiaría de actitud y seguiría trabajando y colaborándome de buena gana. Mi sorpresa vino en el momento en que después de pagarle su sueldo, me dijo que renunciaba porque le habían ofrecido un mejor empleo en mi competencia directa. Una señora que tiene una pastelería a 2 calles y a quien personalmente no quiero ni poquito porque es una señora cizañera, envidiosa, mentirosa y hasta tramposa. Yo quedé con cara de payaso. No me lo esperaba, pero ni modo. A seguir porque soy una mujer fuerte e independiente que puede con todo. Mi amiga entonces me dejó el puesto tirado. Se fue con mi competencia y además debiéndome dinero que yo no le había prestado, sino que había tomado abusivamente de la caja registradora sin antes preguntármelo. Me he dado cuenta de que a uno le va como actúa, así que no quise gastarle tiempo a eso. Simplemente me concentré en conseguir una nueva empleada. Al poco tiempo me enteré que esta chica estaba llevándose a mis clientes para la pastelería de mi competencia y ahí me empecé a molestar de verdad. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando mis demás pasteleras me contaron que la competencia estaba vendiendo mis recetas. Y es que justamente el éxito de mi negocio radica en mis recetas, las que yo misma había perfeccionado con el tiempo. La traicionera se había pasado la raya. Y para terminar de encolerizarme, veía todos los días cómo subía stories a su cuenta de Instagram, comiendo en restaurantes, bebiendo copas en clubes muy nice, tomando capuchinos en cafeterías costosas y de muy íntima con la otra pastelera que no me agradaba. Tomé la decisión de llamarla y cobrarle amablemente el dinero que me debía. Y me respondió altaneramente diciéndome que ella sabía muy bien que me debía ese dinero, que no se iba a perder del mapa ni me iba a robar, que tan pronto como ella se repusiera económicamente me pagaría. Y yo no sé cómo pude guardar la compostura para no decirle que si no tenía dinero, entonces ¿de dónde sacaba para pagar los cafés, los restaurantes y los clubes en los que se la pasaba a diario? Pero lo hice y me quedé callada. Realmente me costó muchísimo, especialmente porque cuando yo no tenía dinero no podía permitirme frecuentar esos sitios. Y ahora que lo tengo, pues sí voy. Y como en lugares elegantes y bonitos, pero no subo fotos a redes sociales presumiendo nada porque me parece ridículo estar uno pavoneándose de esa manera. Yo sé lo que tengo y lo que valgo y los gustos y lujos que me doy. No necesito de estar presumiéndole a nadie en mis stories de Instagram. Pero bueno, cada quien tiene derecho a pensar como quiere y actuar como mejor le plazca. El hecho es que no me parece muy inteligente deberle plata a alguien y estar presumiendo restaurantes, cenas y cafés costosos a diario en redes sociales. En fin, los clientes empezaron a regresar poco a poco, uno por uno, y yo personalmente les preguntaba qué había sucedido y por qué se habían ido. Todos me respondieron exactamente lo mismo. Tu ex empleada nos llamó y nos dijo que ahora iba a trabajar con tu competencia, que iban a empezar a trabajar tus mismas recetas pero a un precio justo, ya que tus productos son realmente costosos. Y es cierto, mi producto es costoso, pero por una razón muy sencilla. Lo que vendo es excelente y merezco ejercer mi derecho a cobrar por lo que hago. Según me contaban los clientes, les había ido mal con mi competencia, pues a pesar de que efectivamente tenían mi receta, la señora tacaña esa no invertía en los mismos proveedores ni materia prima que yo, por lo que los productos no le quedaban igual,
y mis clientes obviamente se dieron cuenta de que lo mejor sería volver a mí. Recuperé el 90% de mis clientes y por causa natural del negocio conseguí muchos más clientes nuevos, por lo que la traición de mi ex amiga no me pesó. Pude recuperarme del impasse. Y como la vida no se queda con nada, un buen día regresó con el rabo entre las piernas a pedirme empleo de nuevo, pues al parecer no había funcionado la relación con la otra pastelera porque según ella era muy problemática. Yo actué con cabeza fría. Lo pensé muy bien. Así que lo único que le dije fue que por favor me pagara el dinero que me debía. Ella me preguntó si pagándome el dinero me daría empleo de nuevo, y yo le dije que no podía asegurarle nada, pero lo pensaría. Al día siguiente, otra empleada que había visto que la traicionera estaba hablando conmigo, me abordó y me dijo que tenía algo muy importante que decirme. Yo la escuché y me contó que mi ex empleada le había quedado debiendo dinero a todo el mundo y en todo lado. Le había pedido prestado dinero a algunos clientes, a proveedores, incluso a los lugares donde iba a tomar los cafés caros y los restaurantes en los que subía fotos, había quedado debiendo, y solo por querer aparentar ese estilo de vida que claramente no podía permitirse. Además de que ni siquiera le había pagado el último sueldo en donde había trabajado, la señora mala clase la había echado y sin su paga. Mi empleada me manifestó muy preocupada que darle trabajo de nuevo era muy mala idea, ya que se había metido en problemas con todo el mundo. Yo le agradecí por su preocupación y de hecho me puse a hablar con ella un rato. Ya llevaba años trabajando conmigo. Era leal, trabajadora y muy amable. Caí en cuenta que solamente había recibido los aumentos de sueldo que corresponden anualmente y que nunca le había dado un ascenso. Esa noche hablé mucho con esa buena mujer y me entró tanto en confianza que la ascendí de la cocina a vendedora. Y es que las vendedoras pueden llegar a ganar hasta 3 veces lo que ganan las pasteleras. Pasaron los días y una conocida, que es de hecho dueña de una de las cafeterías que mi ex amiga frecuentaba, pasó por la pastelería y nos pusimos a adelantar agenda. Hablando de todo un poco, me empezó a contar de la pastelera de mi competencia. Y como a mí me gusta más el chismecito que dormir hasta tarde, pues empecé a preguntarle más y más. Ahí estaba también mi nueva empleada de confianza, que es la chica que acababa de ascender. Resulta que mi ex empleada y ex amiga traicionera y la señora mala clase habían utilizado la cafetería de esta otra mujer como centro de operaciones. Allí atendían clientes y proveedores y mucha reunión de negocios va y viene y mucho capuchino costoso y mucha torta de amapola y zanahoria. Pero a la hora de pagar la cuenta como que la embolataban y le decían que si por favor les anotaba ahí que luego ellas venían a pagar. Y la señora dueña de la cafetería, al comienzo muy contenta y muy feliz, fiándoles todo lo que ellas le brindaban a sus clientes. Hasta que un día sencillamente ellas dejaron de ir y dejaron de responder los mensajes y las llamadas de la señora. Ella realmente no iba a eso. Simplemente que entre tanto que hablamos salió el tema. Y yo, como ya les dije, soy más bien chismosa. Especialmente cuando un tema me interesa. Yo estaba emocionadísima por el chismecito, cuando de repente a mi empleada recién ascendida se le ocurre decirle a la señora: oiga, doña Cosita, ¿y usted por qué no pone fotos de esas viejas en las historias de sus redes sociales diciendo que son unas deudoras morosas? ¡No! Y que si alguien sabe de su paradero, que por favor les diga que aparezcan y paguen lo que deben. ¡Qué oso! Yo solté una carcajada porque obviamente creí que lo decía en tono de broma, pero quedé fría cuando la señora dijo que era una idea formidable y que estaba tan ofendida con esa manera de actuar que iba a hacerlo ya mismo. Y diciendo y haciendo, abrió su... Dios mío. Abrió su cuenta de Instagram, buscó en las fotos que ellas mismas habían publicado y en las que la habían etiquetado, esas mismas que yo veía en las que presumían sus desayunos, sus capuchinos y su estilo de vida muy chic, y puso una story en la que precisamente las etiquetó a ambas, puso un texto grande en el que decía que esas personas pedían fiado y no pagaban, alertando así a otros dueños de negocio para que no les fiaran. Yo le dije que borrara eso de inmediato porque era muy vergonzoso, pero mi empleada la alentó para que no la borrara. Y finalmente la misma señora me dijo que ella había construido su negocio con sus manos y lo había sacado adelante con mucho esfuerzo como para que ahora este par de igualadas vinieran a aprovecharse de su buena fe. Entonces les conté lo que mi ex empleada traicionera me había hecho. Y se enojaron muchísimo conmigo por haber permitido ese abuso de confianza. Y es que finalmente mi ex empleada no me había pedido prestado el dinero, simplemente lo había tomado y después me había avisado. Y se enojaron más cuando cayeron en cuenta que se la pasaba subiendo a sus stories de Instagram fotos en lugares nice, pasándola bien y dándose la supuesta vida de rica y aesthetic o aesthetic.
La señora puso su story y en menos de 15 minutos sonó su teléfono. Era la pastelera de mi competencia llamándola, muy enojada e indignada, reclamándole por haber puesto eso en su Instagram. Y yo me quedé sorprendida con la respuesta de la señora. Le dijo: ¿ah, sí? ¿Ahora sí aparece y hasta me llama? ¿Y cómo no respondía a mis mensajes ni mis llamadas? Pues ¿cómo le parece que no voy a borrar la foto? Y todos los días voy a subir una diferente hasta que me pague lo que me debe. La otra entonces empezó a hablar bajito y a disculparse. Y tan pronto como terminaron la llamada, recibió una transferencia bancaria con el dinero que le debía. La tramposa volvió a llamarla exigiéndole que borrara la story en la que la había etiquetado. Y le dijo que sí, que ya la iba a borrar. Pero no lo hizo. No la borró. Antes bien, ella misma hizo un video explicando lo sucedido y diciendo que había tenido que pasar todo eso tan bochornoso para que le pagaran. Pero que todo el mundo podía estar tranquilo porque ya había pagado y que ya no le debía nada. Yo tenía risa nerviosa. No sabía si preocuparme o sentirme satisfecha. Y el chismecito se pone más bueno, porque volvió a sonarle el teléfono y esta vez no era la señora tramposa de mi competencia. Era un conocido de la señora, dueño de un restaurante, contándole que ese par también le habían hecho exactamente lo mismo. O sea, iban al restaurante, atendían allí sus clientes y proveedores y se iban sin pagar y diciendo que ya pronto volverían a pagar todo. La señora de la cafetería le dijo al señor que subiera un post a sus redes sociales denunciándolas porque solamente así ella había podido recuperar su dinero. Y mientras hablaba con el señor, le entró otra llamada. Tampoco era la pastelera tramposa, sino un proveedor que yo también conozco. Y en resumidas cuentas, recibió como 6 llamadas en ese momento. Porque al parecer, entre la tramposa y la traicionera, le debían a todo el mundo. Yo dejé a un lado la mojigatería y empecé a disfrutar el momento. Empezamos a chismosear todas las cuentas de Instagram de los proveedores y demás negocios para ver si se animaban a hacer lo mismo. Y efectivamente la mayoría lo hicieron. La única que no se animó fui yo. Pero no fue necesario. Con esa tremenda quemada en redes ya no necesitaba ninguna venganza. Después de eso, ella cerró sus redes sociales, pero al parecer me puso como referencia laboral en su currículum, por lo cual me llamaron como 6 veces posterior a eso solicitando mi información y referencias sobre el tiempo que trabajó conmigo. Y obviamente que a todos los que me llamaron les dije absolutamente toda la verdad. Que sembraba mal ambiente laboral entre los compañeros, que tomó abusivamente dinero de la caja registradora y que había dejado el trabajo tirado, pues me había renunciado tan pronto como recibió su sueldo. Las personas de recursos humanos que me llamaban no podían creer que ella, después de haber hecho todo eso, aún así hubiera puesto mi nombre y mi número telefónico como referencia laboral. Y yo tampoco. Pero definitivamente hay personas que van por la vida haciendo y deshaciendo, creyendo que las consecuencias de sus actos nunca los van a alcanzar. Mi ex empleada jamás volvió a escribirme. Y esta es la hora en que yo no volví a preguntar por ella. Sé que se va a escuchar muy mal, pero esos $500 a mí no me hacen ninguna diferencia. Mientras que a ella le harán falta siempre. Porque una persona así no prospera. Lo único que manifiesta en su vida es ruina. La pastelera tramposa que había robado mis recetas y se había llevado a mi ex empleada y ex amiga, después de un par de meses quebró y cerró su negocio. Desafortunadamente la vida es así. Y lo que es malo para unos es bueno para otros. Y yo me quedé con todo el mercado, pues no ha habido quien se anime a ponerme la competencia, ya que en general las pastelerías piensan en el público en general y no en los eventos sociales o corporativos. Ya dejé de querer ayudar a todo el mundo. Me concentré en darle la mano a gente que de verdad se lo merece y lo demuestra. Como mi empleada que ascendió a vendedora y efectivamente atiende muy bien a los clientes grandes de congresos y demás eventos gigantes. A ella le va súper bien. Resultó ser tan buena vendedora que en menos de un año sacó un carro, empezó a pagar su apartamento propio y mejoró significativamente su estilo de vida. A veces no hay que vengarse de la gente, pues sus mismas acciones los llevan a que la vida se encargue de ponerlos en su lugar. Les recuerdo que nada de esto me sucedió a mí. Estas historias me las envían seguidoras anónimas, y esta justamente es la otra versión de los hechos de otra historia que ya conté titulada Mi mejor amiga cogió plata y dejó de ser humilde. Pueden ir a verla ya mismo aquí en el canal o página en la que estén viendo este video. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan.
El que la hace, la paga. Yo crecí en el campo y de niña jugaba con unos niños que vivían en el mismo lugar. Ya cuando me convertí en una señorita y uno de esos niños con los que jugaba era un hombre, nos enamoramos. Mis padres no estaban de acuerdo y me dijeron que no me convenía. Yo les hice caso omiso a los consejos y pasado un tiempo nos hicimos novios. Aunque mis padres seguían sin estar muy de acuerdo, accedieron. Al año de novios, yo lo comencé a notar muy raro y distante. Cabe acotar que yo deseaba llegar pura al matrimonio y por eso en todo ese tiempo no había estado con él. Él me sacaba mucho ese tema y la verdad yo lo evadía. Un día una prima que era muy cercana a mí y ya estaba casada me dijo: oye, el muchacho se va a cansar de ti porque no quieres estar con él y él te quiere mucho. No le pude responder nada porque en ese mismo momento llegó mi mamá y además era un tema ya decidido para mí. Pero en lo que salí de allí le pregunté a mi novio si él había estado comentándole algo a mi prima de nuestra relación. Me dijo que él sería incapaz de andar ventilando lo que pasa y lo que no pasa en la relación y se enojó mucho. No nos hablamos por 2 días y eso me ayudó a tomar la decisión de no seguir con él. Cuando me llamó le dije que ya no quería seguir y le terminé. Pues resulta, pasa, sucede y acontece que ese mismo día llegó el esposo de mi prima llorando porque la había encontrado con mi novio en plena gozadera. Yo quedé fría. Aunque la verdad no me dolió tanto, pues ya no lo quería. Después de eso, el cucaracho me rogó a mí que lo perdonara. Obviamente no lo hice. Mi prima dejó al esposo porque pensó que el cucaracho la amaba y se iba a ir a vivir con ella. Pero él le dijo que solo quería pasar el rato y que ella era ya una señora muy vieja. Ella amenazó con hacerse la automurición, pero claro, era puro chantaje para que el esposo la perdonara. Cuando vio que el cucaracho jugó con ella, recibió su merecido. Tiempo después yo conocí a un hombre por Facebook. Me enamoré perdidamente. Él ya tiene 3 hijos y es mayor que yo. Lo amo y es muy lindo conmigo. Un día mi ex, alias el cucaracho, le escribió a mi novio diciéndole que él había sido mi novio y que no iba a descansar hasta que yo volviera con él. Mi novio me envió los mensajes, pero yo le expliqué todo y él lo entendió. Ya tenemos 3 años juntos, hasta tenemos nuestra propia casita. Resulta que mi prima se fue con otro hombre y el cucaracho tenía una novia, pero el esposo de mi prima se la quitó, así que ahora anda solo y sigue diciendo que me extraña. Él la hizo y se la hicieron a él, porque el que la hace, la paga. Y como estuvo corta, aquí va otra super historia. Por culpa de un mal padre, terminé con un mal esposo. Tengo casi 30 años, provengo de una familia monoparental, crecí con mi madre. No éramos una familia millonaria, pero nunca me faltó nada. Mi infancia, aunque feliz, siempre se vio empañada por la ausencia de mi papá. Y a medida que fui creciendo, empecé a darme cuenta de ello, pues a una parte de mí siempre le faltaba algo. Me criaron en el campo y tengo muy bonitos recuerdos de mi infancia. Pude ir al colegio sin ningún problema, hice mi bachillerato y luego hice una carrera profesional. Conseguí trabajo desde muy joven, hasta logré hacer 2 diplomados, así que a mi parecer en ese aspecto me ha ido muy bien. Crecí recibiendo la influencia de mi abuela, con la que hasta el día de hoy tengo una conexión muy hermosa. Ella me enseñó a cocinar y también a hacer postres. Lastimosamente, por no tener una figura paterna, he vivido procesos muy dolorosos para tratar con mis traumas. En mi adultez desarrollé ansiedad y depresión. Su ausencia hizo que en mí se desarrollara dependencia emocional hacia las personas, tanto que dejaba de hacer cosas que a mí me apasionaban con tal de complacer a la pareja que tuviera en ese momento. A raíz de esto, terminé casándome muy joven con un hombre mayor que yo. Sentía que él era la persona indicada, pues era muy maduro y responsable. En el tiempo que fuimos novios, me generaba una sensación de protección y seguridad, cosa que yo no había sentido nunca por parte de mi papá. Todo iba genial. Trabajábamos juntos, manejábamos nuestro tiempo. Yo estaba convencida de que iba a formar una bonita familia con él. En poco tiempo me propuso matrimonio. Reunió a toda la familia y enfrente de ellos se arrodilló para pedir mi mano. 8 meses después, estábamos celebrando nuestra boda. Fue una velada muy linda, yo estaba feliz, me sentía muy afortunada. Era como un sueño hecho realidad. Lo que no sabía era el infierno que iba a vivir en la convivencia diaria con él. Poco a poco mis ilusiones de tener una familia a su lado se desmoronaron, pues empecé a ver que él no era el hombre maravilloso que yo creí y confieso que la culpa es mía, por no haber escuchado consejos y por no haber esperado un poco más. Me aceleré en tomar una decisión tan importante como la de casarse, sumado a mis heridas de infancia. Me emocionaba la idea de empezar desde cero, comprar todo con el esfuerzo de ambos, pero la realidad fue muy diferente.
Quedé embarazada muy rápido. No tuvimos tiempo de aclimatarnos como pareja, ni mucho menos de disfrutar de nuestro matrimonio. Poco a poco la rutina nos fue consumiendo. Yo comencé a notar que él tenía muchos problemas emocionales. Era muy celoso, no dejaba que me vistiera con vestidos, por ejemplo, ni faldas cortas, ni que me maquillara, e hizo que dejara a un lado a mis amigos. Él no quería trabajar. Tuve que escucharlo decir que él estaba esperando un milagro de Dios, háganme el favor. Además, me culpaba porque, según él, yo, con mi actitud tan negativa, retrasaba las bendiciones. Todo eso mientras dormía en el suelo, embarazada y no tenía para comer. Recibíamos ayudas de mi familia y de algunas personas muy cercanas que se imaginaban la situación. Sabían que la estaba pasando muy mal. Encontré un refugio en hornear. Era feliz haciendo postres y me había vuelto una experta, así que sin darme cuenta ya tenía clientes. En esas estuve muchos meses, pero llegó el día en que sentí que ya no podía seguir. Entonces tomé la decisión de irme, sin importar que mucha gente habló mal de mí, logré salir adelante. Aún sigo haciendo postres, me mudé de ciudad y afortunadamente cuando me convertí en mamá tomé conciencia de la importancia de sanar y perdonar para que las heridas de la infancia no se vuelvan incontrolables y terminen afectando tu futuro. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Mi mejor amiga cogió plata y dejó de ser humilde. Yo crecí en un barrio popular, estudié en un colegio público, lleno de gente humilde y sencilla, así como yo. Tenía una mejor amiga con quien crecí y con quien compartí toda mi infancia y adolescencia. El hecho es que, cuando terminamos la escuela, ella se obsesionó con dejar de ser pobre y tuvo tanta suerte que no sé ni cómo, pero lo logró. Montó una pastelería y a mala hora le fue bien porque la plata le dañó el corazón. Nos habíamos distanciado porque ella solo pensaba en trabajar y trabajar y trabajar. Yo la invitaba a una fiesta y ella no iba por estar trabajando. La invitaba a una finca el fin de semana con amigos para beber y pasarla bien, pero ella siempre me decía que no por estar trabajando. Yo dejé de invitarla y de buscarla porque merecía disfrutar mi juventud, y esa amargada en lo único que pensaba era en trabajar. Así que sencillamente perdimos contacto. Hasta que un día, después de mucho tiempo, me volvió a buscar para ofrecerme empleo. Al comienzo todo iba muy bien. Me enseñó a trabajar y fue muy paciente conmigo, hasta que me enteré de la injusticia más grande de la vida. A los empleados nos hacía trabajar 8 horas al día y nos exigía que cumpliéramos con una cantidad de pedidos y metas, mientras que ella iba por ahí 1 o 2 horas al día y si acaso 3 días a la semana. Entonces nos exigía, pero no ponía el ejemplo. Luego un día me enteré de la cantidad de plata tan impresionante que estaba ganando. Y me dio muchísimo mal genio que se estuviera enriqueciendo a costillas de nosotros, sus empleados. Así que empecé a preguntarle a los demás compañeros si ellos estaban de acuerdo con que la jefe se estaba tapando en plata y sin hacer prácticamente nada, mientras que nosotros nos estábamos ahí desviviendo por un sueldo miserable. Pero los demás empleados se burlaron de mí. Estaban tan sometidos ante la tirana esa que ni siquiera podían pensar por ellos mismos. Al contrario, me decían que agradeciera que ahí teníamos un empleo digno y que yo era quien más tenía que agradecer porque me estaban enseñando y estaba ganando lo mismo que ellos, que ya sabían. Pues no me quedé con la espinita, y en pocas semanas encontré otros 3 compañeros que estaban de acuerdo conmigo y hasta íbamos a armar un sindicato. Pero al final ninguno salió con nada porque les dio miedo perder su empleo. Y todo porque una ridícula que trabajaba ahí con nosotros les dijo que si se ponían de revolucionarios la jefe los iba a despedir y se iban a quedar sin el pan y sin el queso. Como yo odio las injusticias, finalmente un día hablé con la jefe, le expresé cómo me sentía y le dije que el dinero la había cambiado porque cuando éramos niñas ella no era así, sino que era generosa y amable. Y como yo tenía la razón, me dio un aumento de sueldo, ahí como para transarme. Yo le recomendé que tenía que estar más pendiente de su negocio y trabajar así como nosotros, porque no era justo que nos hiciera cumplir esos horarios mientras ella muy tranquila iba solo cuando quería. Ahí se excusó diciendo que las labores de ella eran diferentes y que ella se reunía con clientes y proveedores y atendía llamadas. Y sí, casi otra serie de ridiculeces que ni ella misma se creía. Y es que no entiendo en la cabeza de quién cabe eso de que alguien puede trabajar haciendo llamadas y en citas con clientes y proveedores, cuando lo único cierto es que el trabajo de una pastelería es el que hacen las pasteleras, horneando y decorando.
cosa que obviamente ella no hacía, sino que nos explotaba laboralmente haciéndonos trabajar mientras ella se la pasaba tranquila en su casa, a lo mejor durmiendo todo el día. Yo me sentía muy mal porque mi ropita no era tan bonita como la de ella. Mis zapatos y mis cositas eran humildes, mientras que ella sí andaba con iPhone, con zapatos finos y con ropa de marca. Y yo me frustraba muchísimo de ver que me desvivía ahí haciéndole pasteles y ni ropa buena tenía, ni teléfono, ni nada. Y ella sí tenía de todo sin hacer prácticamente nada. Así que para lidiar un poco con esa frustración, un día le recibí un dinero a un prestamista y me compré una ropita y un iPhone de esos baraticos como para subirme la moral y la autoestima. Pues resulta que ahí, tratando de ponerme al día con la vida y sobreviviendo, me atrasé con unas cuoticas del prestamista y el tipo me llegó a la pastelería a cobrarme. Yo lo vi tan enojado porque me la estaba escondiendo que me dio muchísimo miedo. Y lo único que se me ocurrió fue tomar dinero de la caja registradora y pagarle las 5 cuotas que tenía atrasadas para que se fuera. Y obviamente lo hice porque quería evitarle un problema a la jefe, ya que el tipo estaba enojado y no sabía qué escándalo iba a hacer. Así que más que por mí lo hice por ella. Y ahí, como para que no dijera después que la había robado, pues le conté que había tenido que solucionar una calamidad doméstica y había tomado $500 de la caja, pero le prometí que le pagaría hasta el último centavo. Por lo menos eso sí le reconozco, y es que se puso en mi lugar y me entendió. En esos días, justamente llegando al trabajo, una señora que tiene una pastelería cerca me dijo que quería hablar conmigo. Yo sabía que ella era la competencia de mi jefe y no gozaba precisamente de buena reputación. Pero la señora fue muy amable, yo la sentí muy sincera cuando me dijo que mi jefe estaba acaparando el negocio y quería a todos los clientes para ella y no le dejaba nada, y estaba preocupada porque ella también necesitaba trabajar. Me dijo que estaba buscando a una persona de confianza que le ayudara con nuevas recetas y que pudiera ayudarle a llevar clientes, y además que le pagaría el doble de lo que me estaban pagando a mí. Y yo me puse en el lugar de esa pobre mujer y decidí ofrecerme para ayudarla. Así fue que le dije que tan pronto como terminara el mes renunciaría y me iría a trabajar con ella. Dicho y hecho, que me fui buscando la sombra del árbol más grande y empecé a buscar clientes para mi nueva jefe. La señora era mucho más justa. No me metía en la cocina a hornear y decorar, sino que me llevaba con ella a reuniones con clientes y proveedores a hacer negocios importantes. Ese sí era un trabajo digno de una empresaria como yo. Allí sí podría explotar al máximo mis talentos. Pues resulté ser muy buena en mi trabajo y le traje un montón de clientes. Empezamos con el pie derecho. Había muchos pedidos, las pasteleras no daban abasto y todos estábamos felices en mi nuevo empleo. La señora me amaba. Desafortunadamente lo bueno dura poco y la vida a veces a uno no le sonríe. Un mal día y sin previo aviso me empezaron a etiquetar en unas publicaciones malintencionadas en Instagram, donde decían que mi jefe y yo no pagábamos lo que pedíamos en los lugares a donde íbamos a tener nuestras reuniones con clientes y proveedores. Yo no entendía lo que sucedía. No sabía por qué los dueños de esos negocios hacían eso. Y empecé a recibir mensajes de personas acusándome de no pagar lo que me comía, lo cual era totalmente falso, porque eso era responsabilidad de mi jefe. Yo me cansé de explicarle a las personas que me escribían que yo no sabía que mi jefe se iba sin pagar. Y me abrumé tanto que finalmente cerré mis redes sociales. Cuando le pregunté a la señora qué estaba sucediendo, me dijo que estaba despedida porque por mi culpa se había metido en ese problema tan grande y ni siquiera me pagó mi último sueldo. Cuando intenté reclamarle, esa señora se regó en insultos y me hizo sentir tan mal que hasta me hizo llorar. Yo, que estoy acostumbrada a defender mis derechos y hacerlos valer, me sentí tan intimidada por esa mujer que no pude responderle y preferí irme para evitar problemas. Lo único que se me ocurrió fue buscar a mi mejor amiga para explicarle la situación. Ella había sido muy amable conmigo y se había puesto en mi lugar cuando tomé el dinero de la caja registradora, así que sabía que también me entendería en esta ocasión por los viejos tiempos. Pero definitivamente cogió plata y perdió la humildad, porque cuando le volví a pedir el empleo, me puso como condición que tenía que pagarle el dinero que le debía, y yo, que no tenía ni con qué comer al día siguiente, me indigné. Pero por respeto no le respondí, y me fui de ahí sin intención de volver, y mucho menos de pagarle. No entiendo por qué me cobraba ese dinero cuando ella claramente no lo necesitaba para nada y yo no tenía con qué pagar. Poco después me encontré con un empleado de ella y me contó que le habían contado que fue ella.
Mi ex jefe, mi ex mejor amiga, quien había orquestado todo lo de las publicaciones en redes sociales para desprestigiarme a mí y para que perdiera mi empleo. Y todo porque yo subía unas foticos a mis stories en Instagram mostrando que me tomaba unos cafecitos finos y que iba a unos restauranticos elegantes. Mejor dicho, según ella, uno no puede darse gusticos porque por ser pobre uno no tiene derecho. Solamente ella es la única que puede ir a esos sitios y ni entiendo a qué va la ridícula esa, porque ni siquiera se toma fotos. Pero así es la gente envidiosa. Pasé hojas de vida y pedí trabajo en muchísimos sitios, pero no me respondieron de ninguno. Así que finalmente tuve que irme a otra ciudad porque ya en esa no había nada para mí. Además de que esos prestamistas molestan mucho cobrando todos los días. No entienden que uno a veces pasa por momentos difíciles. Así que por mi paz mental y para que me dejaran en paz, me fui dejando todo atrás. Pude conseguir empleo como pastelera en la ciudad a la que me mudé y aquí estoy sobreviviendo. En esta ciudad la gente es peor que en la anterior, pero aprendí mi lección. Uno no puede aspirar a una vida mejor porque los ricos ya están completos. No volví a buscar a mi ex amiga de infancia. Ojalá le vaya mal en su negocio para que vuelva a ser humilde. Uy, caramba, esto se puso... Pilas. Les recuerdo que nada de esto me sucedió a mí. Estas historias me las envían seguidoras anónimas y esta justamente es la otra versión de los hechos de otra historia que ya conté, titulada El que con lo ajeno se viste, en la calle lo desvisten. Pueden ir a verlo ya mismo si quieren, aquí mismo o en donde estén viendo este video. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. En veces es tu familia la que apaga tu brillo. Nací en una familia de pasteleros y desde muy niña se me inculcó que debía hacerlo también. A mí me encantaba comer pasteles. Me gustaban las bonitas prendas de vestir de las pasteleras y accesorios, pero hornear no era lo mío. Una vez mi abuela me enseñó a hacer un pastel de piña. En ese momento me terminé de convencer que no era mi vocación. Mi familia pensó que era muy pequeña aún y no sabía lo que quería, pero conforme fui creciendo fue peor. Era una niña muy delicada, no me gustaba ensuciarme, además había visto la mala higiene que tenían a la hora de hacer los pasteles y yo no podría con eso. En mi colegio me enseñaron diseño de modas, eso sí me apasionaba. Y a los 16 años ya le hacía a mi familia tejidos de decoración para la tienda. Aunque a mi familia le parecía bien, seguían insistiendo con la pastelería. Una vez, mis padres me obligaron a hacer un pastel de coco y como yo me negué, me dijeron que ese era el negocio familiar y que ni soñara con que ellos me iban a pagar la carrera de diseño de moda. Esto me dolió muchísimo porque teniendo tanto dinero, se negaron a apoyar a su hija. Una amiga y yo entonces decidimos empezar a emprender vendiendo trajes de baño en crochet, ropa, peluches y más cositas. Así pude pagar mi carrera universitaria con mucho esfuerzo. Al poco tiempo de graduarme empecé a trabajar en una revista de moda. Me iba muy bien. Mi vida profesional tenía mucho éxito. Hasta que una vez mi padre me llamó diciendo que su empresa quebró, que necesitaba mi apoyo económico. Yo le pregunté por todo el dinero que tenía y de forma descarada y cínica me dijo que lo había malgastado en fiestas y mujeres. Y lo último no era un secreto, pues mi madre le soportaba de todo y más. Aunque con dolor en el corazón, le dije que no, que yo no había contado con su apoyo económico en lo de mi carrera universitaria y que mi dinero lo estoy ahorrando para que mis hijos puedan estudiar lo que más les apasione, porque eso es lo que les estoy inculcando desde niños, porque mi deseo es no repetir esa crianza ni patrones negativos. No sé si después me arrepiente de mi decisión, pero siento que es lo justo por mi paz mental y mi economía, que además para nadie es un secreto que ganarse la vida cuesta y bastante. Y como estuvo corta, aquí va otra historia. Se titula Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hace años, mientras cursaba la secundaria, conocí a una chica muy bonita. Yo la invitaba a salir, pero sus padres eran muy estrictos y no la dejaban salir con chicos. Poco a poco nos fuimos conociendo y ella aceptó salir conmigo. Mi plan fue llevarla a un río y pedirle que fuera mi novia. Un romántico el tipo. Llegando al lugar, la tomé de las manos, le di flores y le pedí que fuera mi novia. Ella muy emocionada aceptó y me besó. Fue mi primer beso y me puse muy nervioso. Nuestra relación comenzó como todas las relaciones, con puros momentos bonitos y empalagosos. Pero después de cumplir 6 meses, ella se volvió muy celosa.
Odiaba verme con cualquier chica y me reclamaba cuando hablaba con alguna amiga. A mí no me molesta para nada. Yo con gusto me alejaba de cualquier chica con tal de verla feliz. Después de todo, solo me interesaba ella. Cuando cumplimos nuestro primer año juntos, la invité a mi casa. Después de ver una película, ella se empezó a comportar un poco extraño, dando a entender lo que quería. Nos dejamos llevar por la emoción del momento y se nos olvidó cuidarnos. Pasaron 2 semanas y conocí a otra chica. Tal vez fue mi inmadurez, pero creí que ella era el amor de mi vida. Un día, mi novia me dijo que teníamos que hablar de algo serio. Se veía muy nerviosa. Yo también le dije que teníamos que hablar, pues no quería lastimarla estando con ella sin ya sentir nada. Así que fuimos al río donde yo me le declaré, el tipo era un romántico, el romántico de los ríos. Me dijo que hablara yo primero y sin más le dije que me estaba comenzando a gustar otra chica y que lo mejor sería terminar. Ver cómo sus ojitos se llenaron de lágrimas me rompió el corazón. Me dio 3 bofetadas, me dijo muchas cosas entre lágrimas y cuando se iba me aventó algo que llevaba en la mano. Era una prueba de embarazo positiva, no que patán, de romántico de río a patán del río. Me quedé en shock, luego empecé a llorar, pues no solo arruiné su vida, sino también la mía. Aunque era muy inmaduro decidí buscarla. No iba a dejar que ese bebé naciera sin un padre, y mucho menos que ella lo criara solo. Al poco tiempo empecé una relación con la otra chica, pero durante 3 semanas seguí buscándola. Mi relación no era para nada bonita. Estaba equivocado, no era el amor de mi vida. Hasta llegó a darme un trato injusto y nada amoroso. Esto me hizo odiar la decisión que había tomado en un pasado. 3 meses después, la única persona que tenía, mi abuela, pasó a mejor vida, dejándome completamente solo. Me sentí destrozado. Un día un amigo me dijo dónde podía encontrar al verdadero amor de mi vida y a mi hija. Estaba en condiciones de pobreza extrema. Así que tomé el valor necesario y terminé con la cucaracha para ir detrás de mi buena muchacha. Perdón. Al llegar la encontré en una casita casi destruida, demasiado delgada y con unas ojeras muy marcadas. Verla así me hizo sentir avergonzado. Corrí y la abracé. Ella de inmediato me correspondió el abrazo y se puso a llorar. Entre lágrimas le dije que nunca la dejé de buscar, que me disculpara por mi inmadurez y por todo el daño que le causé. Me dijo que me perdonaba y que ella me seguía amando como la primera vez. Le ofrecí que se fuera a vivir conmigo y ella aceptó. En el camino le conté lo que sucedió con esta otra chica y que mi abuela se había ido. Me abrazó y me dijo que lo sentía. Al llegar a casa le dije que se cambiara para inmediatamente ir al médico a ver cómo iba el bebé. Por suerte el bebé estaba sano. El médico le recetó vitaminas y todo eso. Trabajé muy duro para poder darles la vida que se merecen. Cuando nació la bebé era idéntica a mí, pero con el hermoso color de ojos de su mamá. Actualmente ya estamos casados y tenemos 3 hermosas hijas. Yo fui un hombre afortunado que pudo recuperar su familia a tiempo, pero pudo haber sido otra la historia. Valoren lo que tienen antes de que lo pierdan. Y el anuncio final. Recuerden que nada de esto me sucedió a mí, solo contamos historias anónimas. Así es, yo no soy ni el romántico del río ni el patán del río. Si quieren saber más de mi día a día con mi hermosa familia, me encuentran en Instagram como @RuthCastroMontoya. Y si quieren mandarme su historia para que yo la lea, me lo envían al correo storychismesruth@gmail.com. Nos vemos. Escucha, aprende y deja que te guíen. Historias de anónimas que nunca se rinden. Únete hoy, ven a escuchar. Ruth Castro Montoya te va a inspirar. Mujeres fuertes, llenas de valor. Historias que te enseñan